Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio, charla entre desconocidos. Un podcast para todos, para nadie. Hoy no vamos a hablar de política ni vamos a hablar del Estado de Derecho en México. Hoy voy a tocar un tema que al final de cuentas es muy importante para la idiosincrasia, para el sistema religioso en México. ¿Qué es ser católico? Una pregunta hoy en día a lo mejor ya fuera de época. ¿Por qué digo fuera de época? Porque a quién le interesa hoy en día decir soy católico o no lo soy, y si lo soy, ¿qué significa eso? Si me llamo católico, pues realmente ya soy anacrónico porque es una religión que se originó hace 2000 años y que ha creado todo un sistema ideológico, político, teológico, filosófico, pero que realmente hoy en día no se entiende. Bien, podemos llegar a esas conclusiones. Sin embargo, hay algo bien importante dentro de lo que es la religión católica. Sabemos que la religión católica se maneja con jerarquías. Es una estructura muy esquemática, regida por su personaje principal, que es el Papa. ¿Y por qué? Porque el Papa, estamos hablando del cristianismo católico romano. Ese catolicismo que tiene su sede en el Vaticano y que en México es la religión más preponderante. No significa que sea la única, pero sí es la que más adeptos tiene. Tampoco estoy diciendo que con el catolicismo estamos hablando de la mejor religión, de la mejor ideología, para nada. Tampoco voy a decir lo contrario. Sin embargo, ¿de qué vamos a hablar? De estas jerarquías. Una jerarquía muy distinta al sistema de gobierno de México. Vaya contraste, porque al final de cuentas el Estado mexicano es un Estado laico, donde tienes la libertad de culto. Tú decides en qué creer, en qué no creer, siempre y cuando no rebases las leyes del Estado, o sea, del país. No rompas con las leyes que rigen el derecho en México. Podríamos darnos cuenta que son dos tipos de ideologías distintas, la religiosa y la del Estado de Derecho, completamente distintas. Pero ¿por qué han convivido tantos años? Ahí sería la pregunta interesante. ¿Por qué el Estado de Derecho, mínimo el que rige en México, pues realmente tiene un fundamento y nace, le guste a los abogados o no, tiene su nacimiento en el derecho canónico? Que el derecho canónico tiene sus fundamentos en el derecho romano, de acuerdo, y que hoy en día el derecho de Occidente, dicen, realmente nuestro derecho está fundamentado en el derecho romano. Pero no es así, no es así.
podemos nosotros estudiar el derecho canónico y va muy similar y a la par del derecho democrático. Así le vamos a llamar. Sin embargo, ahorita no vamos a manejar en qué leyes del Estado nos rigen o rigen a esta religión tan poderosa, tan fuerte como es la religión cristiana católica romana, que han creado un sistema teológico fascinante, de acuerdo. Hasta ahorita, de lo que yo conozco sobre religiones, podría asegurar que el sistema teológico cristiano católico romano es de los más envolventes, porque se adapta a muchas ideologías, se adapta a muchas culturas y se fundamenta en unas leyes muy particulares. Es una religión camaleónica. Para bien o para mal, no lo sé. Simplemente su estructura hay que reconocérsela. 2000 años de teología, y 2000 años de teología renovándose, manifestándose de diversas formas. Algo bien curioso dentro del catolicismo y que hay que reconocérselos, pues fue la religión en Occidente que reúne por primera vez la famosa Biblia. Es un compendio de libros que rigen a los cristianos católicos, y que podríamos decir que no nada más a los cristianos católicos, sino a los cristianos en general. Que es muy curioso que la evolución que ha tenido esta recopilación de libros llamados inspirados por Dios ha sido fundamental para el cristianismo. Y como les digo, cristianismo católico, cristianismo ortodoxo o cristianismo protestante. Al final de cuentas, todos parten de esta reunión, de este compendio de libros. Los ortodoxos a lo mejor podrían decir, nosotros nos salimos de ese canon romano y siguen siendo un poquito más ortodoxos, más apegados a las costumbres originarias de la época en que Jesucristo vivió. Siguen más fielmente lo que son los designios de la palabra de Dios, de la llamada palabra de Dios, que es la Biblia. Les digo, sea de Dios o no, por lo menos lo que sí sabemos, que los cristianos la toman como el fundamento. Un fundamento muy importante, de acuerdo. Dice, los cristianos, pues nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Aquí ya entra un primer problema. Así como fueron los primeros en reunir la Biblia, porque ni siquiera los judíos, ellos tenían su Torá, que era la ley, y algunos libros adicionales,
que también estoy seguro que los católicos desdeñaron ciertos libros hebraicos para tener el compendio de la ley de los judíos dada a Moisés, trasladándola al entendimiento de los hebreos, y después Jesús con su evangelio, con su buena nueva, pero que al final de cuentas no rompe con la ley antigua, sino que le da un sentido nuevo. O como él dice, yo no vine a romper la ley, vine a darle plenitud. O sea, no está diciendo vamos a dejar a los judíos. Creo que Jesús nunca renunció al judaísmo. Y es curioso que los cristianos sí. Y lo fundamentan con decir, Jesucristo fundó una nueva iglesia. Teológicamente valdría la pena discutirlo hoy en día, que ya lo han discutido 2000 años entre judíos y cristianos, católicos y ortodoxos, y ya después se unieron los protestantes después del 1500. Pero ya cuando había 1500 de lucha constante por la problemática del canon bíblico, por la teología que estaban manejando, una teología que nace fundamentalmente para Occidente, para el cristiano católico romano, con Pablo, no con los ortodoxos. Ellos se manejan distinto, pero la iglesia católica que llega a México pues es la romana, es esa que tiene su sede en el Vaticano, nos guste o no, que después hace un sincretismo bastante importante con la cultura prehispánica en México, que también podremos asegurar que el cristianismo católico de América Latina es muy distinto, y vamos a hablar de Hispanoamérica, es muy distinto al catolicismo español del Vaticano, muy distinto, por lo menos para los feligreses. A lo mejor para los curas, para los obispos o para ese organigrama jerárquico de la iglesia, de sus jefes, pues dicen, no, es mentira lo que está diciendo ahorita Raúl. Nosotros seguimos al catolicismo romano, seguimos el credo. Pero aquí viene otro problema y viene otra situación. Vamos a decir que siguen la teología cristiana católica, de acuerdo, y no lo voy a negar, que hay un sincretismo con Hispanoamérica o con los prehispánicos en México y en toda la zona sur del continente americano. Con Estados Unidos me detengo porque es otra estructura que se maneja. De hecho, el catolicismo norteamericano es distinto al catolicismo de los Estados Unidos mexicanos, en estructura, en espiritualismo y en idiosincrasia. Es muy distinto. Yo recuerdo cuando estudiaba dentro de la institución cristiana católica que nos decían, y que a mí me chocaba porque era muy patriota. Chocaba porque decían el mejor catolicismo o el catolicismo más espiritual era el de los Estados Unidos. Y yo decía, ¿por qué? Si aquí en México hay más católicos, hay manifestaciones maravillosas de la fe cristiana católica. Así lo pensaba yo hasta mis 30 años. Después de mis 30 años ya me detuve a rasgarme las vestiduras, por decirlo así.
Empieza uno a conocer pensamientos anticristianos, filosóficos, y empieza uno a cuestionar la misma fe. Y hoy en día ya no cuestiono la fe, cuestiono a la gente hipócrita que se dice que tiene fe. Y gente hipócrita porque al final de cuentas, la gente que menos fe es la gente que se dice que conoce más. Pero como les digo, ok, ¿qué es el cristianismo católico? ¿Es una creencia? ¿Es una creencia en una religión, en un Dios? ¿En un solo Dios? Y aquí viene lo que contiene como base, después de la palabra de Dios, el credo. Puede uno recitar el credo católico y ahí viene la profesión de fe. Y es sencilla, pero a la vez llena de muchos misterios que por fe se tienen que aceptar. A mí ahorita me podrían decir, de todos los dogmas que hay, ¿dudo de algunos? Sí. Entonces ya no me puedo considerar un católico fiel. Tampoco me atrevo a decir no lo soy, porque toda mi educación fundamental ha sido dentro del cristianismo católico. Por gracia o por desgracia. Claro, veo la teología católica y veo la teología protestante y pues 1500 años de ventaja les llevan a los protestantes, reconociendo que esa protesta que realizaron o que realizó este sacerdote católico y que reunió a más eruditos, pero hay que reconocer que Martín Lutero tuvo muy buenas críticas al sistema católico y más al teológico. Lo reconozco completamente, pero no fue el único. ¿Cuál fue el error de Lutero? Y esto lo voy a ver como si fuera católico de cepa. Su gran error no fue hacer las críticas, sino abandonar a la Iglesia Católica. Pero también reconozco que si no lo hubiera abandonado, podríamos estar hablando de un condenado a muerte. Sin embargo, por salvarse de esa condena, pues realiza, como dicen, acepta que el Papa lo excomulgue y se refugia con gente que lo protege. ¿Sí? Entonces, esto es interesante, les digo, hay que reconocerle su protesta, pero como les digo, Martín Lutero hace una propuesta a una época, a unas circunstancias particulares, y lo hace loablemente, lo hace muy bien, pero no logra transformar los fundamentos teológicos, no lo logra. Se enfrenta a la teología cristiana católica formal y le dan gran pelea.
Tanto que pues hoy siguen conservando su teología cristiana católica. Y los protestantes fue un buen motivo para crear un sinfín de cristianos protestantes. Porque ni siquiera podríamos decir, pues todo el protestante es luterano. No. Calvinistas, dentro de todo también un poquito más serios, pero menos serios que los luteranos, los anglicanos, y ya de ahí las rémoras que viven del cristianismo, aparte de estas instituciones que también viven del cristianismo, ¿de acuerdo? Pero que realmente no tienen una teología real. Tienen un conjunto de reglas, de leyes no teológicas. Testigos de Jehová, adventistas, mormones, etcétera. Hay, como dicen, hay más religiones que niños felices, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero les digo, aquí lo importante es ver el fundamento cristiano católico y no el teológico. En el teológico podríamos entrar en grandes debates, pero realmente, ¿qué católico conoce la teología cristiana católica? El Papa, obispos, sacerdotes, algunos diáconos, algunos ministros de la iglesia y alguno que otro laico comprometido. ¿De acuerdo? Estamos hablando que ni un 10% conoce los fundamentos teológicos del mismo catolicismo, de los mismos católicos, ¿no? De la misma cantidad de personas que profesan esta fe. La culpa la tendría la jerarquía, los curas, el papa, el obispo, que realmente esas son las jerarquías reales, papa y obispo. Hay quienes no, pues cardenales, bla bla bla, pero son obispos con un poder más, pero son obispos. De hecho, el papa es un obispo al final de cuentas. Entonces son obispos y sacerdotes. De ahí el tercer lugar muy importante, los diáconos. Pero voy a reconocer que para un teólogo cristiano católico, realmente los diáconos ya son de segunda jerarquía. Pero el obispo sí es la primera jerarquía. ¿De acuerdo? Pero ese realmente son las opciones. Ya les digo, hay cardenales, arzobispos, papa, etcétera. Hay una gran cantidad de puestos jerárquicos en el Vaticano que es un gusto. Si simplemente en una parroquia está el párroco, que es un sacerdote común y corriente, pero que le brindan un gobierno de una zona, sus capellanes, que les digo, quiera uno o no, pues son, el párroco es el que manda, el capellán es el que obedece, pero el capellán puede acceder a ser el líder de la parroquia, como el párroco puede acceder a ser monseñor puede acceder a ser obispo, el obispo puede acceder a ser cardenal, el cardenal puede ser arzobispo, el arzobispo puede ser papa, ¿no? O sea, es toda una jerarquía bastante interesante. Y les digo por qué trato de quitarlo del área teológica. Porque le digo, en primer lugar, es hablarle en chino a los católicos. ¿Qué es la teología? Los tratados de Dios. ¿Y qué es un tratado de Dios? Pues lo que el hombre percibe y que sobreentiende lo que es Dios. Ni pueden asegurar que sea la verdad, aunque pueden pelearla
estructuralmente, lógicamente, y hay quienes dicen hasta científicamente. O sea, porque le dan un orden, hay una teoría, hay hipótesis. O sea, tienen un sistema científico interesante para mantener esas jerarquías. Eso es loable, les digo, es loable y es bien interesante. Pero realmente, hoy me doy cuenta, les decía, aún en las mismas parroquias, pues está el párroco, el capellán, la jefa de catequistas, o si hay una religiosa, un religioso que ayude en las celebraciones, luego viene todo, si hay un diácono, si hay un ministro, si hay, les digo, un religioso, no sacerdote o religiosa, si hay un conjunto de monjas, si hay un conjunto de religiosas, de maestros, de catequistas, hasta llegar a los monaguillos. Le digo, hay muchas cosas interesantes, pero de repente el ver al feligrés común y corriente, que lo que escuchan de la Biblia es lo que dicen en misa, y si es que pusieron atención, o que de repente agarraron una Biblia, la abrieron y encontraron algunas estrofitas, algunos versículos para llamarlo de manera correcta, y mira esto, yo ya leí la Biblia, ya leí una parte, ya leí o ya escuché al sacerdote explicarme este versículo, este capítulo, esta historia, esta parábola, este libro, etcétera. Sin embargo, no todos saben su profesión de fe, que es el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible, de todo lo invisible, etcétera, ¿no? Y ahí viene realmente la profesión de fe, es decir, yo como católico, esto es en lo que yo creo. Hay algo bien curioso y que de repente muchos protestantes, cuando llegan a evangelizarte, a predicarte, muchos llegan preguntando, bueno, ¿usted es católico? Uno contesta sí. ¿Y sabe qué es ser católico? Ya parieron cuates, ¿no? Porque yo les diría simplemente, contéstenle, tengo mi profesión de fe, que es el credo. Una profesión de fe amplia que contiene de manera muy interesante varios dogmas de la Iglesia Católica que vienen incluidos, como el creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en que somos una sola Iglesia católica y que somos seres individuales que aceptamos y reconocemos a la Madre de Dios. Okay. Todo eso viene en el credo, sí, todo eso viene. Y algo bien curioso, al hacer la profesión de fe no se dice esta es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es mi creencia para aceptar a Dios. Pero es un buen argumento para exponérselo a los hermanos separados. No para pelearlo, simplemente mira, yo creo en esto, en esto. Muy bien, ellos te van a decir, bueno, yo te voy a predicar. Yo les diría, detente. ¿Me vas a predicar? Muy bien. Explícame qué es el credo. Ellos van a decir, no, es que eso yo no creo en eso. Ok. Entonces tú no estás dentro de mi profesión de fe. Tú estás fuera de ella. Tú crees otra cosa. Ya, si él lo entiende, se va a retirar. Pero si se aferra a quererte evangelizar, dices, bueno, otro tip. Muy bien, yo no sé nada. Explícame quién es Dios. Y vamos a empezar con la primera problemática. El nombre de Dios.
Porque te van a decir, Jehová es tu pastor. Ah, Chihuahua, ¿quién es ese ser? Es el nombre de Dios. ¿Quién te lo dijo? Y ahí empieza un problema. ¿Qué? ¿Tú no conoces a Dios? Sí, pero yo como católico pues creo en Yahvé o Yahweh. Y te van a preguntar, pero ese no es el nombre. Si agarramos poquita historia, sabemos que el nombre de Dios es un 4 consonantes, sin vocales. No se pueden pronunciar en español. En hebreo sí. Y es mentira que te digan que el nombre de Dios no se pronuncia en el mundo. Sí, sí se pronuncia. A lo mejor por los católicos no, a lo mejor por los protestantes tampoco. Pero yo les digo, ahí viene una problemática, les digo, ese es un problema hasta tonto. Porque te quieren decir, bueno, primero es que yo creo en Jehová, ok, yo no creo en Jehová, yo creo en Yahvé. Hay otra creencia. Entonces, ni para qué. Pero, muy bien. A ver, dime pues, ¿y tu Dios Jehová qué me indica? ¿Cómo tengo que ser? Pues hay que cumplir la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y cuál es la palabra de Dios? Y te van a decir la Biblia. Y aquí puedes desarmarlos fácilmente. Muy bien. ¿Y quién hizo la Biblia? ¿Quién la reunió? ¿Te van a quedar admirados? Ah, la Reina Valera. No, perdónenme, pero no fue el primer compendio de libros del cristianismo. La Reina Valera fue hecha en el siglo XX y con menos libros y con menos versículos en varios libros. Entonces, aquí también, pues tu palabra de Dios está más limitada que la católica. Y ellos te van a decir, no, pero esta es la verdadera. Tiempo. ¿Quién reunió la Biblia? No fue Lutero. Fue la Iglesia Católica Romana, siglo III, por órdenes de un emperador que después se hace papa. Entonces aquí se queda uno, wow. Y este es el canon que debería de regir. Ya después, por X o por mangas, Lutero, uno de los primeros versículos que elimina son aquellos que no le permitían poderse casar con una religiosa. Dije unos, porque hay más. Después vienen los anglicanos, viene Calvino, vienen los mormones, vienen los testigos de Jehová, vienen los adventistas, viene la luz del mundo. Y pues hacen traducciones acomodadas a una ideología que ya no es cristiana. Y les aseguro que ya no es cristiana. Les digo, me detengo con los luteranos, donde podríamos decir que son cristianos. Pero aquí este problema, ¿quién te lo enseña? ¿Quién te indica cómo defender tu fe?
porque ni siquiera te indican realmente a decir, mira, tú debes de creer en esto, al creerlo tienes que aceptarlo, vivirlo y llevarlo a cabo. Y estamos hablando ahorita de, primero, reconocer que el cristiano católico que predomina en México, pues es el romano. Puede haber algunas iglesias ortodoxas en México, ¿eh? Por eso digo, hay más católicos no romanos. Y les digo, no porque seamos de Roma, no, pero es porque toda la teología romana del Vaticano es la que está predominando en la Iglesia Católica. Pero les digo, no es ni siquiera la única Iglesia Católica. Entonces, esto es importante, es bastante importante tenerlo en cuenta. A un católico promedio hoy en día, a lo mejor lo único que te brindan de conocimientos religiosos son 3, 4 años de catecismo para que hagas tu primera comunión. Ya hoy en día dicen, bueno, te bautizo recién nacido. Antes podías confirmarte al mes, a la semana o día siguiente después de recibir el bautismo. Hoy en día ya te dicen, no, vamos a confirmarlo ya que el niño tenga una catequesis. Bueno, pero es algo bien curioso. En lugar de aprender más, están aprendiendo menos. ¿Por qué será? Y estamos hablando de siglo XXI. Los del siglo XX tenían más conocimientos religiosos que hoy en el siglo XXI, y eso que hay más información, pero no saben fundamentar. Y no estoy diciendo que no todos los catequistas no sepan enseñar. Hay quienes saben mucho, hay quienes saben enseñar, pero por desgracia también son muy pocos. Y aparte de que hay pocos, hay cada catequista que la verdad, con todo cariño y respeto, no deberían de dar catecismo. Pero lo hacen. ¿Por qué? Porque creen que vale la pena hacerlo. Y sí, yo no estoy en contra de que haya catequistas que estén iniciando y que vayan aprendiendo. Pero aquí yo les diría a los sacerdotes o a los encargados de la catequesis de cada parroquia, de cada capilla, que preparen a esos catequistas. Que van a salir gente que aprenda y que sepa muchísimo a los años, sí, pero hay que iniciarlos. Porque ¿qué es lo que hacen muchos? Agarran un folletito, un librito, mira, léelo, te doy algunas instrucciones, ponlos a hacer estos ejercicios a los niños que van a ir, y te voy a dar el primer grado porque pues enseñarles las oraciones fundamentales, Padre Nuestro, Ave María, Credo, el Magnificat, la Salve, etc. Y con eso ya pasan al segundo año, pues ya lo ponen a alguien con quien sabe un poquito más. Pero también hoy en día es curioso que hay mucho católico, pero que cada día no saben fundamentar su fe. ¿Por qué? Porque hay tanta información que de repente los hacen dudar. Hay gente que hoy en día, a mí me han dicho, yo soy católico porque yo creo en los santos, porque creo en María, porque creo en Dios, porque creo en Jesús, porque creo en el Espíritu Santo. Y yo a todos los adoro, porque son parte de mi iglesia.
Mira, qué bonito lo que sientes, pero no lo digas así, porque realmente nada más se adora a Dios. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ni a la Virgen María debes de adorar, venerarla, brindarle un respeto, sí, pero ella no es Dios. Es la Madre de Dios, pero no es Dios. Los santos son personas que nos han enseñado cómo vivir en armonía como cristianos, sí, pero tampoco son dioses y tampoco fueron inmaculados, a diferencia de María. Cometieron pecados, santos y santas. Para que no me digan que no soy inclusivo. Pero les digo, es eso. Pero ¿quién te enseña hoy en día estos fundamentos esenciales? Hay un gran desfase entre la mayoría de los sacerdotes y los feligreses. El sacerdote sabe mucho, pero no todos saben predicar. También dicen cada barbaridad. Y de repente puede llegar uno como feligrés y preguntarle al sacerdote, dígame cómo puedo defender mi fe porque me están molestando mucho los hermanos separados con esto y con esto y con aquello. Y la verdad, yo he leído poco la Biblia y ellos, se la saben hasta de memoria. ¿Cómo le hago? Y el sacerdote, ve con el catequista que él te diga, si es que le dice eso y si es que lo escucha, porque son buenos para escuchar en confesión. Pero para darte enseñanzas directas, pues, no se dan abasto. Y ni siquiera los quiero culpar porque no tengan el tiempo suficiente. O sea, a cada sacerdote, ¿cuántos feligreses no le corresponde ayudar? Miles. A miles. Hay un gran déficit de sacerdotes. Claro, aquí hay otra problemática, pero esa sí ya es teológica. Porque cada día hay menos aspirantes al sacerdocio. Porque hay cada día menos estudiantes de la religión. ¿Por qué será? Porque hoy en día el teólogo se dedica a dar razones intelectuales, en su mayoría. Y se están desfasando. El sacerdote, el papa, en primer lugar, si lo llegas a conocer es porque tienes billete para ir a visitarlo a Roma, al Vaticano, o porque vino a tu país y tuviste para ir a verlo. Y por lo menos que lo veas, no que lo conozcas, que lo veas a una distancia. Ya les digo, si eres de la jerarquía política, social, de la élite social en tal o cual país, pues ya puede que tengas a lo mejor hasta una comida con él, si acaso. Con los arzobispos, con los cardenales, pues también se complica. Con el obispo, pues de repente, si estoy en una ciudad y tengo acceso a la catedral, bueno, sé que ahí por lo menos el domingo va a tener una misa mínimo. Entonces ya puedo ir a escuchar lo que me predica un obispo.
o de repente en esas visitas que tiene el obispo en alguna parroquia o en alguna capilla, ¿no? Pero es muy complicado que pueda un obispo realmente brindarte una catequesis. Muy complicado. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero yo lo acuso a que hay muy pocos para la gran cantidad de gente. Entonces contestar preguntas pues se llevarían mucho tiempo. Con los párrocos pues ya tienes un poquito más de acceso, ya puedes hasta entablar a lo mejor un diálogo, con el capellán igual, pero aún así también no tienen el suficiente tiempo, y menos si es en domingo, porque tienen que llenar ciertos requisitos de tengo que oficiar mínimo 3 misas al día, pero realmente vienen oficiando 6, 7. Ok, entonces de repente, bueno, pues a quién me acerco, ¿no? ¿A quién me acerco para que me digan cómo defender mi fe? A los teólogos, a los que estudian teología, no, con ellos no te acerques. ¿Por qué? Porque ellos por el puro hecho de estar aprendiendo teología se van alejando de la idiosincrasia del feligrés. De repente dices, bueno, al teólogo no me acerco mucho, pero al catequista sí, o de repente al religioso, que no sea sacerdote, que no sea monja, no porque ellos no sepan, sino porque si no tienes acceso a un sacerdote diocesano, pues para tener acceso a un sacerdote de religioso de alguna congregación, pues se complica un poco más. Si quieres acceder a un monje, pues se complica todavía más. Pues de repente dicen, bueno, el diocesano es el más accesible, o los religiosos que están encargados de alguna escuela. Sin embargo, pues ellos tienen toda una problemática adicional a la teológica y adicional a las creencias naturales de la gente común. Entonces, ¿a quién me acerco? Ahí hay la pregunta del millón. ¿A quién me acerco para que me explique mi profesión de fe? Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, bla, bla, bla. Y luego veo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica, creo en la Santísima. Muy bien, pero explíquenmelo. Y ojalá y no te encuentres con ese teólogo, con ese catequista, o con ese sacerdote, o con ese obispo, o con ese papa, que un día te llegue a decir, mira, no quieras entender el misterio de la Santísima Trinidad, porque si lo entiendes dejaría de ser un misterio. O que es algo bien curioso de repente darte cuenta que hay religiosas que saben muchísimo, mis respetos, preparadas académicamente, teológicamente, filosóficamente, académicamente, les digo, que son buenas maestras,
pero que también están inmersas en un pequeño mundo del cual no pueden salir. Y que esa burbujita donde están es muy distinta a la realidad. Y cuando quieren enfrentarse a ese mundo real, con todo aquel gran caparazón que les otorgó el haber aprendido religiosamente, se enfrentan a un choque emocional, psicológico, moral, teológico, educativo. Porque yo no puedo creer, y lo digo abiertamente, que un religioso, maestro, no se revele a la nueva escuela mexicana. La verdad. Y los entiendo, ¿no? Porque es política, al final de cuentas. Yo no puedo rebelarme ante el Estado, porque si me rebelo ante el Estado, capaz de que me corren hasta del país o cierran mi escuela. Es entendible, cuidan su trabajo, porque al final de cuentas es su trabajo, es su profesión. Por desgracia no es su profesión de fe. No es su profesión de fe. Como católicos. Como religiosos puede que sigan sus reglas, de acuerdo. Ahí sí no digo nada. Porque cada religioso o cada congregación tiene sus propias reglas. Y tienen que cuidar su estancia en México. Y van a decir, si nosotros nos rebelamos a la Secretaría de Educación Pública porque está enseñando de esta u otra manera, pues voy a romper con el sistema laico. Y lo entiendo, lo entiendo. Sin embargo, les digo, cada día hay menos personas a quien pueda uno recurrir como católico no académico, como un feligrés común y corriente, como una persona que está siendo bombardeada, no nada más por cristianos protestantes, porque de repente es bien divertido a lo mejor poder acceder a una religión oriental que son bien llamativas, muy llamativas, bastante llamativas e interesantes. Hoy en día, no soy ateo, porque creo en Dios, pero no sé en cuál Dios, entonces soy agnóstico. Qué divertido esto. Se lo sacaron de la manga, es un término que tiene aproximadamente 20 años, no que sea un término nuevo, pero es una defensa para aquellas personas que no les gusta comprometerse con una ideología religiosa. ¿Por qué? Porque van a ser catalogados de fanáticos, de borregos, de seguidores de un pastor, de un sacerdote, etcétera. Y entiendo que hoy en día pues no quiere ser llamado así. De acuerdo. Pero les digo que eso lo veo en el problema general de la Iglesia Católica. Es un problema que cada día pues se va observando más y más claro. Y luego, si soy una persona que apenas me estoy acercando a la religión,
Y me doy cuenta de las hipocresías de los mismos llamados feligreses. Te les digo, aquí voy a hablar del catolicismo. No quiero hablar de los hermanos separados porque eso es una otra cuestión que sí la voy a platicar algún día, ¿no? O en algún momento dado. Pero ahorita me interesa más el católico, no por la crítica, sino qué estamos haciendo como católicos. Y conste que yo no soy quien, porque no soy ni papa, ni soy obispo, ni soy sacerdote. ¿De acuerdo? Tampoco diácono. Pero sí es curioso que hoy en día los famosos sacramentos ya hoy en día son un juego. Pero también nunca se puso un alto. Bueno, hoy nació mi hijo, soy católico, no sé exactamente qué es, pero pues mi mamá me enseñó que soy católico. Híjole, pero estoy en el dilema. ¿Bautizaré a mi hijo? ¿Sí o no? Bueno, le voy a dar gusto a mi papá, a mi mamá, a mi familia. Y tengo un buen pretexto para hacer una buena fiesta. ¿De acuerdo? Y ahí voy. Quiero bautizar a mi hijo porque tiene todo el derecho de recibir este sacramento. Y antes de cualquier fatalidad, de cualquier problema, pues quiero que ingrese a la Iglesia Católica. Perfecto. El sacramento no se vende. Ningún sacramento. De acuerdo. Y sé que hay muchos sacerdotes y sé que el sacramento no se vende. Sin embargo, pues coopere, ¿no? Para la luz, para los adornitos de la iglesia, si va a ser una ceremonia particular o va a ser general. A veces ni siquiera les explican eso. Ok, va a bautizar a su hijo, ok, el sacramento no se vende, pero sí le vamos a otorgar una boleta y esa boleta cuesta tanto. La famosa fe de bautismo, ¿no? Porque se va a archivar, se va a firmar, se va a llenar y se le va a otorgar. Sacramento no le estoy vendiendo. Y pues la boleta pues genera un gasto. Quien la realiza, quien la apunta, la secretaria, etcétera. Y hasta ahí yo digo, bueno, no sé cuánto estén cobrando ahorita por la boleta de la fe de bautismo. Les digo, no por el bautismo. Quiero pensar. Si no, les digo por estos arreglitos X para que se vea mucho mejor la celebración. Y tampoco me asusta porque realmente el padre de familia que lleva a su hijo pues dice, no hay problema, bueno, en la fiesta pues me voy a gastar 5,000 pesos, ¿por qué no le doy 100 pesos a la iglesia para que me dé la boleta? O sea, está bien. Bueno, 500 pesos. Y antes, por lo general, quien hacía el pago de esto, pues era el padrino. Hoy en día, pues ya, con tal de que seas el padrino, yo lo pago, tú no vas a poner nada. Muy bien. Se les da una charla a los padrinos, a los padres. Que si el padrino por X razón no pudo ir, bueno, pues deje veo cómo le ayudo, etcétera, ¿no? Pero realmente
si fueron a la charla de bautismo, pudieron enterarse de qué es el sacramento del bautismo. Que también cada catequista que da estas charlas están para dormirse. Pero esa es otra cuestión, ¿no? Vamos a decir, bueno, les dieron una charla. En un día les explican un sacramento tan importante. Después viene el sacramento de la confirmación. Les decía antes, podían darlo de niño. Hoy en día no. Hoy hasta alcanzar cierta edad, cierta preparación, y que por lo general hoy es después de la primera comunión. Porque también el bautismo pues lo puede hacer cualquier sacerdote. La confirmación no. Si es un sacerdote común, pues tiene que ir con la venia del obispo. Pero realmente quienes son los encargados del sacramento de la confirmación, pues es el obispo. Y pues no hay ciertas fechas para realizarlo. Pero también, ¿qué es eso de confirmarse? Mira, y eso se los digo porque me tocó mucho tiempo observar cómo daban esas charlas. De 2 horas de charla, podríamos decir 1 hora, era explicarle a los padrinos qué iban a hacer. O sea, esa parte técnica. Tal momento usted va a acercar al niño, le van a poner esta oración, este aceitito, o sea, dependiendo del sacramento, ¿no? Pero les digo, 1 hora era parte técnica, y en 1 hora pues te encargabas de indicarles a grosso modo que era la confirmación. Que por lo general siempre están más entretenidos o quieren saber cómo debo de traer vestido al niño, a qué hora lo tengo que traer, quiénes pueden ser los padrinos, qué requisitos deben de llenar. Y lo que menos les importa es saber qué es la confirmación, qué es el sacramento. Y hay muchas ocasiones en que no se les indica. Ok, el bautismo es que en el bautismo te hacen hijo de Dios. En la confirmación te otorgan el Espíritu Santo. Tanto así que el obispo te va a dar una cachetada para que despierte el Espíritu en ti. Ok. Si te quedó eso, pues ya es ventaja. ¿Pero qué es eso? Bueno, es una tradición. Vamos a seguir. Después viene otro sacramento, la comunión. Que la comunión debería de ser cada semana, o fiestas de guardar, como dicen los mandamientos de la iglesia, que ese es otro rollo, ¿no? Porque en la primera comunión es donde te estructuran más una catequesis, donde te enseñan las oraciones, donde te indican lo que debes de saber como fundamentos. Pero también aquí es bien curioso que muchos catequistas no saben los fundamentos de ser católico. Y de repente te vas a dar cuenta que hay catequistas que están viviendo en unión libre. Hay catequistas... no quiero decir más. Que no llenan los requisitos ni siquiera morales, ¿no? Para hacerlo. Pero son la única gente que quiere darlo, o la que intelectualmente de repente se sabe todas las oraciones. No sé si hoy en día ya haya un sedazo
para elegir a un catequista. Que yo recuerde nada más, pues si te sabes las oraciones, sabes leer este librito, pues enséñaselos al niño. Pero ¿qué es ser catequista? También trae una problemática y el catequista tiene que enseñarle al niño qué es la primera comunión. Pero aquí hay algo curioso, y de hecho hasta el nombre de primera comunión me genera conflicto hoy en día, porque digo, no te deberían de enseñar o preparar para la primera comunión. ¿Por qué? Porque lo importante no es la primera comunión, lo importante es comulgar seguidamente. Entonces que te preparen para la comunión, que te preparen para asistir a la Eucaristía, que te preparen para dar un seguimiento, no hasta la comunión, sino posterior a la comunión. Igual educar a los padrinos, educar a los papás, etc. Pero, y luego nos vamos a otro y a otro y a otro y a otro, ¿no? Son 7 sacramentos, les digo aquí, es curioso, pero les digo, si en estos 3 sacramentos de iniciación hay toda una problemática, ahora en los sacramentos posteriores, mucho más complicados. ¿Ok? Bautismo, confirmación, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. ¿Cuál me falta? El sacramento del sacerdocio es el que de repente podríamos decir, bueno, ahí sí hay una gran preparación y realmente admito la preparación que tienen. Por lo menos en lo que yo conocí de la ciudad de Tijuana, los diocesanos, mis respetos para la educación, para prepararlos. Una estructura académica fascinante. En ese tiempo, estoy hablando de hace 30, 40 años, más de 40 años. No, 40 años. Dejémoslo en 40 años. 35, 40 años. Era muy interesante darnos cuenta de que te abrían una biblioteca para ti, para que la tuvieras acceso como estudiante del seminario. Tenías 4 sacerdotes a tu disposición para cualquier duda, pregunta. Te otorgaban unas instalaciones muy agradables, cuarto individual, hasta alberca, unas religiosas que cocinaban delicioso, que de repente se enteraban que te enfermabas y te preparaban una comidita especial. Que era toda una problemática distinta al estudiante de fuera. Que te enseñaban a percibir a la gente. Que al ver a una persona dijera, esta persona ya trae esta problemática, antes de que empezara a hablar. Que te enseñaban a escuchar. No sé cuándo perdí eso, pero me lo enseñaron en algún momento. Hoy en día ya con tanto ruido ya creo que mis oídos no se hicieron para escuchar. O ya me cuesta mucho trabajo. Ya con una palabra que me digan deduzco muchas. Entonces hay demasiado ruido en mi cabeza. Por eso respeto al sacerdote. Porque aparte de que leen, aparte de que tienen el área, la introspección para sí mismo, esa parte mágica
sagrada, que no puedes explicar, pero que puedes vivir. Que hoy en día ni un psicólogo, ni un abogado, ni un maestro, ni un teólogo fuera del seminario podría entender. Ahí sí creo hay una gran preparación, pero también hay que reconocer que para darte esa preparación te sacan del mundo. Y si te pierdes, razonablemente. Te metes tanto en las teorías de Dios que dejas de percibir la necesidad del ser humano. O de repente dices, la necesidad del ser humano es Dios. Y estoy de acuerdo. Pero aparte de Dios, para poder llegar a Dios, tienes que llenar esa fase que es de ser humano. Y de repente te olvidas de eso. Entonces, también aquí creo que hoy en día hay que decirle a los sacerdotes, hay que decirle al obispo, hay que decirle al papa, el tiempo les está ganando. Y no estoy hablando del tiempo primigenio, del todo, de ese tiempo de Dios, sino del tiempo que la misma iglesia se encargó de enseñar, ese tiempo lineal. Porque realmente creo que ellos fueron los que le dieron ese auge al tiempo lineal, no al tiempo de Dios, muy distinto. Por eso hay un desfase entre ciencia, razón, lógica y teología y filosofía. Y no hablemos de la ética, la moral y X, porque cada una se ha manejado separada, siendo que son un todo. Pero les digo, al final de cuentas hay que reconocer la preparación y que al momento en que este estudiante se ordena sacerdote, entran en unas crisis tan agradables. Y no lo digo burlonamente, lo digo tristemente. ¿Por qué? Porque la academia es muy distinta a la realidad. Muy, muy distinta. Y la teología está muy desfasada de la vida misma, de la vida común, de la gente común. No significa que no tengan preparación, tienen mucha preparación. Son tan buenos en los debates, se los reconozco, porque tienen una estructura, aprenden lógica, estructuras del pensamiento, filosofía, teología, y ven la problemática general de la sociedad. Entonces tienen muy buenos argumentos. Sin embargo, no tienen la necesidad de la que tiene el pueblo de Dios. Entonces también están desfasados. Pero pues no son los únicos profesionistas que tienen esa problemática. Se lo diré, a un abogado está desfasado para la realidad de sus clientes. Tienen conocimiento, sí. Entonces eso es bien interesante, bien importante. Se va uno dando cuenta de toda la problemática y el desfase que hoy en día hay. Y les digo, no es una crítica para decirles estamos perdidos, no. Creo que todavía se puede recuperar
esa fe, esa fe católica. Que habemos muchos que cada día se nos va a complicar más, de acuerdo. Pero no lo hablo por la gente que hemos tenido acceso a documentos, a libros, a religiones. Porque nosotros tomamos elecciones. Y no libres elecciones, ¿no? Porque no creo en la libertad plena. Creo que la libertad plena la daría Dios. Pero nadie les ha indicado cómo llegar. Y muchos nos hemos apartado de ese camino. Y no me arrepiento de apartarme. Al final de cuentas soy católico, fui bautizado católico, confirmado católico, mi primera comunión católico, mi matrimonio católico. Espero que mención de los enfermos sea católica. No reniego del cristianismo católico, reniego de que hay una gran separación entre la jerarquía y el pueblo. Y hablando de jerarquía, todo aquel estudiante de la teología y de la filosofía cristiana católica. Ya no me quiero hablar de la problemática de los feligreses, ¿no? Tengo 5 matrimonios, 5 divorcios, pero al final de cuentas, como nunca me había casado con la Iglesia Católica, pues me voy a casar con la Iglesia Católica, no hay ningún problema, no con la Iglesia Católica, me voy a casar bajo la bendición bajo el sacramento de la Iglesia Católica, y ya tuve relaciones con mi pareja, pero no importa que venga de blanco. Qué curioso, ¿no? Qué curioso llamarme católico y todavía hacer esa celebración de blanco. Y un día antes confesarme, porque esa noche no voy a dormir con mi pareja. Pero soy católico. Pero les digo, ese desfase se me hace terrible. Se me hace terrible. Pero también estoy de acuerdo, nadie les enseñó qué es ser católico. Me dijeron que era católico, no me enseñaron a ser católico. Y les digo, tengo una problemática con los sacramentos. De ahí vienen los 10 mandamientos, que de repente es la ley de Dios. Pero que esos 10 mandamientos pues se resumen en uno, que nos vino a traer Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero ¿quién me explica qué es eso? Porque hay varias teologías cristianas que le dan explicaciones diversas. Aún me da risa y tristeza a la vez, como dicen, esa risa nerviosa de que habemos tantos católicos, pero dentro del cristiano católico romano hay tantos religiosos, o sea, tantas denominaciones. Yo soy marista, yo soy franciscano, yo soy jesuita, yo soy dominico, yo soy diocesano, etcétera, etcétera, etcétera. Todos católicos con el mismo objetivo,
pero con diferentes carismas. No me frieguen. Pero la misma problemática que había en los primeros cristianos. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Tomás, yo soy de Juan. Es de risa, ¿eh? Los primeros cristianos dicen, al final de cuentas todos seguimos a Cristo. Hoy en día se está generalizando más. Puedo ser testigo de Jehová, puedo ser mormón, puedo ser adventista, puedo ser de la luz del mundo. Al final de cuentas soy cristiano. Es más, todos creemos en Dios. ¿Qué importa si tú eres católico, adventista, mormón? Todos creemos en Dios. Mentira. Una total mentira y una total falacia. Pero eso también lo llevo a los religiosos, como también lo llevo a los feligreses. Yo soy católico, pero yo soy filósofo, pero yo soy abogado, pero yo soy maestro, yo soy psicólogo. Soy católico, pero me voy a manejar en mis ramos. Les digo a los religiosos igual. Yo soy católico, pero sigo a la persona con estas características, porque son a las que más me agradan a mí. Uy, es que la vida de Francisco de Asís es fascinante. Uy, es que Marcelino Champagnat, a través de María, me acercó a Jesús. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Yo como jesuita es que a mí me encanta la filosofía. Me encanta indagar en la verdad. Me encanta la intelectualidad. Los dominicos. Siempre he dicho, bueno, no siempre, creo que desde que estudié filosofía es donde me he dado cuenta que cada vez que uno se define, se aparta uno. Si yo me digo diocesano, ya me estoy diferenciando al franciscano. Si yo me digo franciscano, ya me estoy diferenciando al jesuita. Lo mismo ocurre en la filosofía, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Yo soy estructuralista, yo soy marxista, yo soy idealista, yo soy posmoderno. En lugar de unir, nos estamos separando. Y cada vez que nos damos cuenta que la Iglesia Católica tiene una serie de jerarquías, no se me hace mal. Pero cada estatus te separa del otro. Y ahí sí me genera conflicto. Y vuelvo a reafirmar aquella pregunta que me han hecho. Si Jesucristo viniera y se me presentara en este momento, yo no lo reconocería. Y yo les digo, y lo he contestado a varias gentes, y se los he dicho,
Si Jesús viene, lo volvamos a matar. Esto es lo que llamamos universalidad. Y ahí se las dejo, católicos. No es para decepcionarnos de la Iglesia Católica, es para buscar unificar nuevamente esta creencia. Y no empezar con esas problemáticas, yo soy de esto, yo soy de aquello. No. ¿Eres católico, sí o no? ¿Cómo debo de ser si soy católico? O simplemente no lo soy. Y basta. Y si eres católico, mínimo apréndete el credo, que esa es tu profesión de fe. Aprende a ver los milagros. Aprende a sentir a Dios. Vos populi, vos Dei. Dios no está fuera de nosotros. Sorry. Y termino con eso, que es un problema teológico. No creo en la división de sustancias filosóficas. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Raúl Asensio, Charla entre Desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Gracias.